Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, miembros de la mesa principal y a todos ustedes que han invertido un rato de su tiempo en venir a compartir en este conversatorio. He atendido con prontitud la invitación del Colegio de Abogados para venir a exponer el expediente 20.786, que es una propuesta de ley que circula en la Asamblea Legislativa con el propósito de darle una seguridad y marco jurídico a la educación y formación dual. De verdad que agradezco también el interés de los diferentes sectores en virtud de que este es un proyecto país que forma parte del programa de reactivación económica de la actual administración, y la Asamblea Legislativa, específicamente los partidos de oposición, estamos impulsando este expediente que a través de muchos años ha sufrido cambios muy notables, es decir, cambios desde la forma y también el fondo. Sin embargo, la naturaleza y el contenido prevalece a través del tiempo. Yo he preparado unas diapositivas para explicar un poco y compartir con ustedes algunos elementos que quizá les logren interesar. Bueno, lo primero que deberíamos de definir es realmente qué significa la educación dual y formación dual. Bueno, la educación dual es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en dos lugares distintos: en los centros educativos, en las instituciones educativas y en las empresas que decidan formar parte de este modelo. Realmente el título de esta ley se denomina educación y formación porque son dos elementos totalmente distintos. La educación es un elemento formal y la formación es un elemento de educación no formal que imparte el INA, que podrían impartir los institutos parauniversitarios, etcétera. Por eso es que existe esa diferenciación y fue una de las correcciones que decidimos realizar desde el 1 de mayo del año anterior al día de hoy, porque creíamos conveniente que la educación dual no fuera únicamente aplicada al universo de la educación formal, sino que también la educación no formal, esos cursos de 6 meses, 10 meses, 12 meses que imparte el INA y los institutos privados, también pudieran aplicar este programa. Bueno, también es que me dieron este aparato. Perdón, voy a actualizarme un momentito. Gracias. No, lo podemos pasar al final, sí. Bueno, ¿dónde podemos aplicar la educación dual? Esa es una pregunta que se utiliza mucho en los medios de comunicación. Decidimos que el programa de educación dual, cuando esté funcionando en Costa Rica, se logre aplicar en el Ministerio de Educación Pública, en el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero también decidimos ampliarlo a otros núcleos donde consideramos que es vital la educación dual, este proceso que ya hoy existe. Sinceramente, existe en las universidades, por ejemplo. Los jóvenes que estudian ingeniería industrial en la Universidad de Costa Rica están practicando en Deloitte, están practicando en Amazon, están practicando ya en otras empresas. Así que eso no es nuevo. De la misma manera, definimos que se puede aplicar en las universidades públicas, privadas y en los institutos y las parauniversitarias. Esto porque durante el proceso de discusión del texto nos encontramos solicitudes explícitas de diferentes movimientos que tenían que ver con la educación. Y bueno, pues si lo aplicábamos únicamente en el MEP y en el INA estábamos siendo excluyentes, y uno de los principios de la educación dual es la universalidad de los programas. Es decir, cuando Costa Rica tome la decisión de inclinar todos sus esfuerzos para que la educación dual logre penetrar la mayoría de modalidades educativas, podríamos estar viendo una transformación de los colegios académicos a colegios técnicos profesionales para que la formación dual y la educación dual se implemente con excelencia. Aquí definimos unos 4
ventajas que tiene la educación dual para la juventud costarricense que decida ingresar a este programa y a este modelo. Tal y como pueden observar, una de las virtudes es que este programa facilita la posibilidad de la adquisición de una formación especializada y relevante para el mercado laboral. Otra que es muy cuantificable es que en los modelos de educación dual que hoy se utilizan en Chile, en México, en Uruguay y también en Colombia, garantizan más de 1000 horas de experiencia profesional en las empresas que formen parte de este modelo. Aquí es importante destacar que esa experiencia es para estar en contacto con el mundo empresarial, con el mercado laboral y esa cultura que se desarrolla en las empresas. ¿Cuál es la principal diferenciación que existe con la educación técnica tradicional? Bueno, aquí está la primera. En la educación técnica tradicional nunca podríamos obtener 1000 horas de experiencia en las empresas. Hoy los colegios técnicos imparten 3 años una carrera técnica y el derecho a participar en el mercado de trabajo y en la práctica profesional es únicamente de 2 meses. Muy reducido el porcentaje y el número de horas de práctica. Entonces, la educación dual viene a ampliar esa posibilidad bajo el principio de alternancia que lo definimos en el texto y por el fondo es el corazón de la educación dual. Alternar entre el centro educativo y entre las empresas formadoras desde el primer año de formación, no en el último mes de una carrera de 3 años, sino desde el primer año de formación. Eso fue uno de los cambios que realizamos en el último texto que logramos dictaminar. Asimismo, decidimos en el texto garantizar una inserción rápida, directa y eficiente de la juventud al mercado laboral. Esto porque ya existe un contacto con la empresa, están practicando ahí mismo, las empresas ya no tendrán que realizar bolsas de empleo porque el semillero de jóvenes practicantes está a disposición y la empresa tomará la decisión si en un futuro contrata a esos jóvenes y ahora lo veremos más adelante. Bueno, por supuesto que la adquisición de habilidades y competencias con desarrollo positivo de la personalidad, este es uno de los grandes elementos que consideramos que va a favorecer la juventud costarricense. Hoy la inteligencia emocional forma parte y constituye una herramienta muy valiosa para el mundo del trabajo. Cómo desarrollar experiencia y cómo adquirir habilidades para mejorar la personalidad si no estamos en el día a día enfrentando las circunstancias que implica el mundo del trabajo. Bueno, desde la práctica profesional y desde el primer año de formación estamos garantizando que la juventud en ese proceso de formación logrará tener y adquirir esas habilidades, desarrollarlas como realmente debería de hacerse en un modelo de educación técnica profesional. Los estudiantes recibirán una beca que funcionará para que cada uno de ellos pueda asistirse y sufragar los gastos, dentro de ellos la alimentación, el transporte al lugar donde practicarán, también la vestimenta cuando fuere necesario. Claro. Y también logramos definir una lista de obligaciones que adquirirán los estudiantes y también los centros educativos y por supuesto que las empresas. La naturaleza del contrato, del proyecto de ley que estamos impulsando es una naturaleza de carácter civil, es decir, no existe un contrato laboral. Las empresas, los centros educativos y también los estudiantes tendrán la posibilidad de firmar un convenio de educación. Este es un proyecto que decidimos tipificarlo de carácter opcional, voluntario para los centros educativos, voluntario para los estudiantes y voluntario para las empresas. Pareciera extraño, pero según una encuesta que realizó la OCAEP, el 29% de las empresas del país no participarían de este programa de educación dual, un 71% sí participaría. Ese es un elemento
importante para destacar. Es decir, no habrá educación dual en todas las empresas, no habrá educación dual en todos los centros educativos y tampoco todos los estudiantes formarán parte de este programa porque es voluntario. Bueno, ahí ustedes pueden observar, intentaré pasarme para allá mejor. Aquí definimos una lista importante de condiciones que deberían cumplir los estudiantes. Una de ellas es cumplir con la normativa establecida en el reglamento interno del centro educativo y de la empresa. Esto será resorte del reglamento, de la ley y de la naturaleza de cada centro educativo. Cumplir con las reglas de convivencia, comportamiento y seguridad dentro de la empresa. Seguir instrucciones de personas mentoras. Yo debo señalar con muchísima vehemencia que aquí hay una inversión importante por parte de las empresas. Es decir, no es que tendremos 200 jóvenes practicando en una empresa y se acaban los empleados de esa empresa, eso no es cierto. Las empresas tendrán que cumplir una lista, una obligatoriedad de condiciones que veremos a continuación y dentro de ellas está nombrar un mentor porque el proyecto de educación dual es un proyecto educativo, no es un proyecto laboral, no estamos hablando de trabajo dual, estamos hablando de educación dual. Es decir, los procesos pedagógicos, curriculares y didácticos se desarrollan en las aulas y también se desarrollan en las empresas. Es un proceso de adquisición de habilidades, competencias, conocimientos, pedagogía, práctica, pero hasta ahí. Nadie va a ir a trabajar a ninguna empresa. Ese es el primer mito que quiero aprovechar para señalarlo con bastante interés. Asimismo, someterse a las evaluaciones del programa dual y demostrar una conducta social y personal dentro de la empresa y con otros estudiantes. Uno de los requisitos que definimos también en el texto sustitutivo a solicitud del Poder Ejecutivo y análisis de la Comisión es que el requisito mínimo de ingreso sea de 15 años en adelante. Bueno, 15 años para los padres de familia que deseen enviar a sus hijos a practicar a las empresas y participar de un modelo dual. A nadie están obligando a participar de este proceso. Hay condiciones también en algunas empresas donde dice yo no quiero recibir menores de edad y pues por supuesto hay que respetarlo porque el principio de la educación dual es que hay una voluntariedad de las partes. Respetuosos de la ley 7600, de todos los estudiantes también que muestren alguna discapacidad, tendrán que haber condiciones en las empresas, en los centros educativos como lo establece la normativa vigente. Aquí me interesa mucho que todos ustedes comprendan que esta triangulación entre centro educativo, estudiante y empresa es esencial para poder llevar a cabo un modelo de educación dual. Esto no es una idea de generación espontánea, este es el modelo alemán en una tropicalización costarricense. Es decir, así funciona el modelo de educación dual en Alemania. Existen reglas del juego claras antes del inicio de la participación de los jóvenes en los procesos de educación dual, un cumplimiento de condiciones que son sine qua non para garantizar la calidad de la educación. Bueno, dentro de ellas está la constancia de competencia. El centro educativo emitirá una constancia de competencia de ese joven que forme parte de la educación dual, se emitirá un diploma de acuerdo con el Marco Nacional de Cualificaciones. Este fue un esfuerzo que realizó el Consejo Superior de Educación en la administración anterior para tipificar los grados de habilidades, competencias de cada uno de los cursos y sus mallas curriculares. Brindar acompañamiento pedagógico a las personas estudiantes. ¿Qué significa eso? Bueno, que efectivamente el docente no va a perder lecciones, como han dicho algunos gremios, no, pero el docente tendrá que también desplazarse a la empresa, por supuesto, porque la función evaluadora no es de la empresa, la función evaluadora es del docente. Asimismo, realizar un proceso de reclutamiento y selección de personas interesadas de acuerdo con la legislación vigente. Ahora, yo deseo que todos ustedes logren visualizar
una de las listas principales de condiciones de las empresas. Es decir, no es que mañana tenemos una legislación de educación dual y un taller que se encuentre moroso con la Caja del Seguro Social participe. No podría hacerlo. Este es el pliego de condiciones que está definido en el expediente 20.786. Contar con una persona mentora que facilite el programa dual en la empresa. Esa persona debe certificarse con el INAH. No puede trabajar cualquier mentor sin una certificación extendida por el Instituto Nacional de Aprendizajes. Asimismo, suministrar a las personas estudiantes los medios y recursos disponibles en esta ley. Recibir un número de personas estudiantes que no sobrepase la capacidad instalada de la empresa, coincidiendo en que el concepto de capacidad instalada se refiere a la potencialidad que tiene cada empresa, al conjunto de condiciones, y si es una empresa de 10 empleados, no podrá recibir 150 jóvenes practicantes. Tendrá que cumplirse todos estos parámetros para poder participar del modelo. Y este fue uno de los principales cambios que realizamos en la ley y en el texto sustitutivo que dictaminamos hace unos días. Adquirir la póliza que creará el INSS y que se denominará Seguros de Riesgo de Trabajo Especial para Formación Técnica Dual. Esa póliza será responsabilidad de la empresa. Existe la póliza de los estudiantes, la póliza estudiantil que tramitan con el INSS, que tramitan también con las aseguradoras privadas que están en el país. Sin embargo, la empresa será responsable de una póliza adicional y será competencia del INSS crear ese modelo de póliza exclusiva para la educación dual. Bueno, y también otra de las grandes controversias que mi partido impulsó porque se había aprobado una moción para que las empresas quedaran exoneradas del pago de la beca a los estudiantes. Bueno, nosotros impulsamos una reforma para que las grandes empresas del país que formen parte de este modelo tengan que aportar 120,000 colones por estudiante al fondo de becas del INAH, que al final será el que logre becar a los jóvenes. Esta moción se logró aprobar después de un alto consenso con el propósito de que exista esa economía colaborativa que hoy tiene tanta influencia en el planeta. Yo quería nada más cerrar con 3 frases de Ken Robinson que me inclinan siempre a creer en que la práctica es vital y esencial para fortalecer la calidad de la educación. En el futuro deberíamos concentrarnos en las capacidades de los seres humanos. El mundo depende del conocimiento práctico y el mundo depende de gente que pueda hacer las cosas. Muchas gracias.